Es tiempo de tiempo ahora. Es tiempo de historia para la acción. Con René Tuapanta y Brian Tite, desde el Poche del planeta. El programa de hoy trata sobre la invención del indio. Y este primer capítulo se denomina De caciques y forasteros. Vivimos tiempos convulsos, no solo por la pandemia del COVID-19, tema por más que omnipresente ya durante algo así de más de 5 meses. Este confinamiento, desconfinamientos, brotes y rebrotes, crisis y tensiones, han surgido cuestionamientos también hacia otros temas como el racismo, el colonialismo y algo que compete mucho a la historia, el cuestionamiento hacia estos procesos históricos. Una de las manifestaciones más visibles respecto a esto ha sido el derribo de estatuas de colonizadores y esclavistas, especialmente en Estados Unidos, y unos otros tantos también en Europa, con lo que podemos evidenciar que el problema racial, el de la colonización, está muy lejos de terminar, o mejor dicho, adquiere nuevos matices y deja la herida abierta para discusiones y resoluciones que claramente no han sido suficientes. Hace poco menos de un año tuvimos el último de una serie de grandes levantamientos indígenas en la historia moderna de nuestro país. Y nuevamente surgen estas interrogantes. ¿Por qué después de 5 siglos la población indígena se tiene que adscribir como un otro dentro de las identidades nacionales? Y en esa condición de otro u otra edad, ¿por qué la población indígena sigue estando en una muy clara inferioridad en adquisición de derechos frente al resto de la población? Aún ronda y lo seguirá siendo en últimos términos la pregunta: ¿qué es el indio? Y entonces desde este espacio proponemos una cuestión esencial. El indio es un invento, no solo en cuanto a una definición, sino especialmente desde el punto de vista histórico y en cuanto a su transformación. Y podríamos hablar de miles de temas acerca del indio. Podríamos hablar, por ejemplo, de las castas coloniales y del concepto de pureza de sangre, es decir, temas que nos remiten a lo que conocemos modernamente como racismo, pero claramente en aquella época no lo era, no del todo al menos. Podríamos hablar de la condición de colonizado y debatir este término que, a propósito en las discusiones modernas sobre el tema, discusiones postcoloniales, decoloniales, se encuentran muy presentes. Pero vamos a hablar de una institución como el cacicazgo y de un fenómeno cultural, social y principalmente demográfico como lo es el forasterismo o el de la población forastera. Partamos del hecho del mismo origen de la colonización y vamos a hablar en este espacio un poco de los encomenderos y el estado colonial. Primero tendríamos que empezar por el inicio. Según el historiador Miguel Glave, la historia de la conformación económica social de los Andes se da por la encomienda, y brevemente decir que la encomienda constituyó un sistema de sujeción, el primer sistema de sujeción a la población indígena a la explotación de la tierra y sus recursos por parte de los conquistadores. La explotación privada, es decir, de parte de los conquistadores y primeros colonizadores, resultaba un gran escollo para el naciente estado colonial, que se resolvió no sin muchísimos problemas. No olvidemos, por ejemplo, las guerras de los encomenderos, o también denominadas guerras civiles entre los primeros colonizadores. Pero ¿qué pasa cuando finalmente irrumpe el Estado colonial como gran protagonista?
Pues bueno, en primer lugar se establece una mayor participación del Estado en la propiedad y especialmente en el modo de producción que vendría a ser el mercantilista. Y aquí podríamos señalar, por ejemplo, que el gran primer paso constituirían las reformas del virrey Toledo y la transformación del indio, de la población indígena, en un primer invento, si lo podríamos denominar así, hacia su concepción, es decir, hacia su definición como indio, sería al indio sujeto como tributario y base fundamental del Estado como mano de obra barata o en muchos casos semiesclava. Para ello tendríamos que mencionar la mita, institución indígena adoptada por los incas, readaptada ingeniosamente por Toledo en la nueva realidad del colonizado y que multiplicaba por mucho la explotación. Y un hecho anecdótico para resaltar lo último es que cuando el virrey Toledo decide tasar a los indios por su valía según su importancia, resultó que los indios andinos, es decir, de toda el área andina, valían 7 pesos y los de la Nueva España apenas 2. Es decir, los andinos valían por 3. Cacique es un término con el que se designó a los jefes locales de las comunidades taínas de las Antillas, es decir, las comunidades indígenas con las que tuvieron los primeros contactos los invasores españoles. Y a partir de esta denominación se empieza a aplicar este término, esta denominación, en toda la América colonizada. Ahora bien, los caciques constituyen, como lo decía un autor, una institución bisagra. ¿Qué quiero decir con esto? Una institución que mira hacia dos mundos. Una vez que estos empezaron a desarrollar a partir de un primer encuentro, me refiero a lo que se ha dado a llamar como la República de Indios y la República de los Españoles. Y muchas veces se podría interpretar al cacicazgo como una institución que fungió como intermediaria entre los indios del común con las autoridades y la República de los Españoles. Y frente a un reconocimiento doble, es decir, uno pragmático, somos unos cuantos miles de españoles frente a millones de indígenas, y otro más simbólico, la nobleza y esta noción de algo sirven y son reconocidas al menos en el siglo XVI y XVII, y luego en los subsiguientes programas podremos ver que esto ya no sería así en los siglos venideros. Vamos a ver que en un primer establecimiento de las autoridades indígenas se dan precisamente por las alianzas entre españoles y diversos pueblos generalmente contrarios a sus dominadores y que constituyeron los principales aliados de los españoles en la conquista. Por ejemplo, podríamos hablar de los cañaris para el contexto de los Andes o de los tlaxcaltecas para el contexto de Mesoamérica. Pero conforme se va estableciendo como norma las reformas de Toledo, el carácter del cacique pasa a componer una pieza fundamental del enorme aparato burocrático colonial, y entonces pasan a ser autoridades más cercanas a la masa poblacional indígena y personajes claves en los procesos administrativos como los censos y especialmente el cobro de tributos. Esta institución, que si bien provenía de la nobleza indígena primaria, fue evolucionando a lo largo del periodo de la colonización, y como veremos luego en el siglo XVIII cambia totalmente. Por otro lado está esta noción simbólica de que los caciques venían a conformar una especie de acuerdo o pacto que se daba entre la República de Indios y la República de Españoles. Es un pacto que muchos han denominado, especialmente por
las corrientes de pensamiento decolonial como la primera modernidad. Entonces también cumple este carácter simbólico, una institución que viene a representar una extensión, por así decirlo, del poder colonial transferido desde el rey a todos estos estamentos. Y para hablar de los forasteros tenemos que referirnos al profundo colapso de la población indígena. Se dice que de 14 millones a la llegada de los españoles en la actual región andina, se pasa a una población de 9 millones en el Perú actual. Es decir, en el Perú actual hay muchos menos indígenas que cuando llegaron los colonizadores, lo cual quiere decir que existió un claro y profundo colapso de la población indígena a la llegada. Aquí aparecen precisamente en medio de este caos o de este ambiente convulso, aparecen los forasteros. Y forasteros porque, como bien nos remite la palabra, que fue una de las tantas que se usaron. De hecho, también en muchos casos se puede encontrar la palabra de vagabundo. En general, los forasteros fueron población migrante sin un lugar fijo de origen, o una población que se desplazaba de sus lugares de origen hacia diversos lugares. Por ejemplo, en el libro de Karen Powers, que se denomina Prendas con pies, menciona que la invasión española del Nuevo Mundo dio inicio a un movimiento dinámico de los indígenas que empezó como una estrategia de sobrevivencia, pero que terminó teniendo un efecto determinante en la evolución sociopolítica tanto de la sociedad indígena como de la colonia española. Claramente, en las primeras décadas de la conformación del Estado colonial, los españoles habitaron las ciudades y los indígenas estaban destinados a los pequeños pueblos y poblados que básicamente estaban relacionados con la producción agrícola o la producción minera, que fue fundamental. Los Andes de la colonia estaban caracterizados por un constante movimiento humano. Es decir, nuevamente, que esta aparente separación entre la República de Indios y la República de Españoles no era tal, y existía unos encuentros entre ambos ámbitos. La misma palabra forastero llama la atención porque justamente para los términos de la mentalidad moderna, la palabra forastero, es decir, el migrante, el vagabundo, tiene un efecto llamativo e interesante. Es una de las nociones más llamativas respecto al tema de los forasteros. Si bien existe un consenso de que gran parte de la población forastera se produjo, o gran parte de esta migración, en las primeras décadas de la conquista y del establecimiento del Estado colonial en los Andes, se debió a esta enorme presión fiscal. Es cierto, pero en parte también se debe tomar en cuenta algo muy importante, y aquí hay una discusión muy interesante, y es que también de los factores que influyó mucho fueron las reducciones, es decir, el establecimiento o el forzamiento a que poblaciones determinadas habiten en espacios reducidos. Como lo dice también Karen Powers en su libro, a pesar de la tendencia peninsular progresiva, la jerarquía corporativa tradicional de España fue transferida de una forma exagerada al Nuevo Mundo y fue sobreimpuesta en una situación multirracial y colonial. Entonces también aquí hay un conflicto muy grande, es decir, la imposición de unas formas que claramente funcionaban en España y que se daban en España desde hace muchísimo tiempo, en toda el periodo medieval. Al aplicarlo en los Andes se encontraron con muchas trabas, y una de ellas es que la población, los Andes, especialmente la población llana, la que se dedicaba a la producción, no habitaba lugares
fijos. Y aquí surge un gran cuestionamiento, y es que al no habitar en lugares fijos, porque se da lo que se ha conocido como la estrategia del archipiélago andino, es decir, que las poblaciones tenían una base o un centro nuclear poblacional, y con las reducciones todo esto se va a ver totalmente desestructurado, y obviamente desde esta perspectiva existe un gran problema, además de todos los demás problemas, porque no olvidemos que obviamente a una población que se la obliga a vivir en una determinada población, que muchas veces se reunían a poblaciones de diversos pueblos diferentes, incluso con diversas lenguas diferentes en un mismo poblado, lo cual obviamente resultaba sumamente conflictivo. Y también hay que decir, y esto tiene más que ver con la conformación de los Andes, y mucho tiene que ver con la geografía y la forma en cómo se desarrolló la cultura a lo largo de los Andes. Y hay una diferencia muy grande entre las dos grandes zonas, se puede decir, culturales de los Andes, que serían los norte de los Andes y el sur y centro de los Andes. Y claramente en el norte, en lo que hoy respecta a los actuales países de Colombia o Ecuador, los Andes tienen unas características muy distintas. Por supuesto tenemos una región, la más conocida, que es la región peruana, en donde se desarrollaron grandes culturas y civilizaciones, como la Inca, por supuesto, y a las anteriores, como Chavín o Tiahuanacu. En el norte, las culturas se desarrollaron de una forma mucho más dispersa. Específicamente en la región del Ecuador, vemos culturas repartidas por todo el territorio y no concentradas específicamente en regiones, y tampoco muy numerosas como lo fueron en la región de Perú y Bolivia. Entonces también aquí hay una diferencia muy grande en la cuestión de los forasteros, y es que en el sur los forasteros o el fenómeno del forasteraje y el impacto de la colonización, de la conquista, de la colonización, fue mucho más grande, y se dan traslados mucho más y despoblamientos de poblaciones mucho más dramáticos que en el norte. En el norte, lo que, al contrario de lo que pasa, es que hay una explosión demográfica, y lo cual es sumamente interesante. En el sur, como existía una estructura mucho más jerárquica, quedaron o siguieron o se tomaron muchas de las referencias que ya las tenían el Imperio Inca para su administración. Y por ejemplo, una de las cosas que quedó durante mucho tiempo es esta división de las poblaciones indígenas entre las poblaciones que habitaban las regiones más altas y las más bajas. Específicamente lo que se ha denominado como, y lo que se establece en los registros coloniales, como Urinsaya y Anansaya. Básicamente que como en casi toda la región andina, la división entre nociones de arriba y de abajo, según la idea de complementariedad andina presente en poblaciones quechuas y aymaras, en este caso en el sur de los Andes, fue importante, denominado de varias formas. Para los aymaras sería Urco y Uma, y para los quechuas Urin y Anan, que finalmente sería lo que básicamente se adoptaría en la administración colonial. Constituye una dualidad complementaria regida por la división de tierras altas y tierras bajas, que a su vez simbolizaban lo masculino, tierras altas, poco productivas, y lo femenino, tierras bajas, altamente productivas. Y esta denominación de Urinsaya y Anansaya uno puede ver en los registros coloniales y en los censos que se establecieron. Se mantuvo durante toda la colonia, y en estos generalmente en estos registros lo que se puede evidenciar es que, por ejemplo, en las regiones menos productivas eran justamente donde llegaban las poblaciones forasteras.
porque eran obviamente acogidos en regiones en donde la producción era mucho más baja y en donde ellos podían desarrollarse, adquirir tierra menos productiva, que era menos disputada obviamente, y además adquirir también otros oficios. Lo que pasa en el norte de los Andes es que la cuestión es mucho más compleja. No existe esta división entre estas dos divisiones, esta dualidad, como lo hemos dicho. En el norte, como lo hemos dicho, la población crece básicamente porque hay unas dinámicas o hay un movimiento mucho más dinámico que en el sur, y también que demarca mucho lo que ocurría en el norte, en donde al ser consideradas regiones periféricas de los centros o los núcleos de poder colonial, tenían mucha más libertad, o se podría decir mucha mayor margen de maniobra en cuanto a la jerarquía y en cuanto a las conformaciones sociales. Estos movimientos poblacionales habían acelerado el proceso de mestizaje y de aculturación y habían creado una clientela política que permitía que los sectores coloniales menos establecidos desafiaran al poder de las élites tradicionales. Es una de las cuestiones claramente que muestran el dinamismo de lo que ocurría en toda la región andina, que en una primera historiografía andina aparece como estática, como si los pueblos andinos fueran estáticos, se establecieran en regiones y que estuvieran ahí por cientos y miles de años. Y también es tal vez una de las engaños que nos encontramos en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, muchas veces la organización indígena de muchas regiones de América se establece como una región autóctona de los lugares en donde se encuentran, y es una de las razones por las que reclaman legitimidad política, pero que tal vez si lo contrastamos históricamente no lo es así. Es pertinente este reclamo, muy pertinente políticamente, pero históricamente existe una verdad clara, y es que las poblaciones se han movido muchísimo y que tal vez poblaciones, por ejemplo, indígenas, que hoy concebimos como indígenas ecuatorianas y que habitaron aquí durante muchísimos cientos de años, tal vez no lo fueron así.